Jo m'havia preparat una introducció que al final parla de com la IA està transformant y em sembla que después de las voces que hemos estado escuchando durante toda esta mañana, creo que cualquier cosa que diga ahora va a parecer por lo menos una necedad ante el nivel de lo que hemos escuchado. Pero sí que quisiera focalizarlo en algunos puntos, ¿no? Cómo la IA está ayudando, está contribuyendo. Ya hemos dicho, al abrir las jornadas, ya he empezado yo mismo diciendo, vamos a plantearlo como un reto, como una oportunidad. Después ha venido La Salle y le ha pegado una patada a la oportunidad, pero digo, vamos a plantearlo como una oportunidad, y lo es. En términos de producción musical, la IA facilita la composición, ayuda a los artistas, proviene de algoritmos y permite analizar patronos musicales, generación de nuevas piezas. Por lo tanto, es una herramienta crucial también para la composición musical, también para la personalización y la recomendación. Hace años ya las plataformas de streaming han incorporado el Big Data y permiten personalizar la experiencia de usuario. En la interpretación y en las actuaciones en vivo, la IA se integra perfectamente en actuaciones en directo, interactúa con artistas, lo vamos a ver también dentro de un rato, tanto hoy como mañana, como la IA también al servicio de los músicos en el mundo, en el espectáculo en vivo, tiene muchísimo potencial. Y esto sin entrar en el apartado más técnico, ¿no? La inteligencia artificial permite simplificar las producciones audiovisuales, sonoras, lumínicas, incluso pirotécnicas, de una manera bárbara, y permite al mismo tiempo agilizar procesos de trabajo y al mismo tiempo que las personas que antes se dedicaban a hacer según qué cosas más livianas, pues puedan dedicar más y mejor tiempo a preparar mejores producciones. En la distribución, en el marketing, la inteligencia artificial es también una grandísima herramienta que ha llegado para quedarse. Llevamos toda la mañana discutiendo, debatiendo sobre los retos éticos y legales que tiene esto, pero bueno, como todo, en su día ha tenido pues una serie de planteamientos que han ido solucionándose, salvándose. Seguro que tiene un impacto laboral, pero seguro que el mercado laboral podrá adaptarse a esta circunstancia y, por lo tanto, estamos inmersos, lo que antes se metía en las empresas, ¿no? La idea de la innovación continua en las empresas ahora se ha convertido en una innovación continua de la vida. Estamos obligados casi a innovar nosotros mismos en nuestra vida, utilizando toda la tecnología en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Por lo tanto, hay quien dice que La Salle ponía el ejemplo de la hoja en blanco, ¿no? La hoja en blanco es cierta, te pones delante de una hoja en blanco y ahora con la IA ya no tienes esa hoja que te obliga a pensar en cuál es la creación en la que vas a trabajar. Pero también es verdad que la evolución, las herramientas, la aparición en el mercado de nuevas herramientas, de nuevos sistemas de trabajo, en cierta manera también te obliga a reinventarte permanentemente. Por lo tanto, seguramente ahora la hoja no está en blanco, pero hay otro tipo de lienzo sobre el que dibujar lo que vamos trabajando. Para hablar un poco sobre retos y oportunidades que nos ofrece esta disrupción digital, tenemos con nosotros a Montserrat Rigall, que es periodista de Radio Televisión Española. Está especializada en inteligencia artificial aplicada al periodismo. Actualmente es jefa de programas de Radio 4 de Radio Nacional de España y está cursando un doctorado enfocado en la verificación de información mediante la IA. Además, Montserrat ejerce como docente universitaria y forma parte del equipo Iberes de RTVE, que desarrolla herramientas para contrastar contenido multimedia. También colabora con la cátedra RTVE UAB. A su lado está Miriam Verde, es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en gestión pública y asesoría jurídica en instituciones clave como la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio para la Transformación Digital. En la actualidad ejerce como asesora en la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, donde coordina los asuntos relacionados con la inteligencia artificial, impulsando estrategias y proyectos innovadores
En este ámbito, para todo el sector cultural, y para cerrar la ponencia, la mesa, está Josep Lluís Martí, que es profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dirige un grupo de investigación en IA y democracia y es miembro del Consejo Asesor en Inteligencia Artificial del Ayuntamiento de Barcelona. Sus líneas de investigación son la democracia global, la democracia deliberativa y el impacto de las nuevas tecnologías y, en particular, la IA en nuestra sociedad y en nuestros sistemas democráticos. Ha sido fellow de la Universidad de Princeton y profesor visitante en otras universidades internacionales y es autor de numerosos libros y artículos científicos. O sea, droga dura para empezar. Para hacerlo un poco más dinámico, vamos a empezar con una primera ronda de preguntas generalizadas. La primera es para los tres ponentes. ¿Cuál creéis que es el potencial mayor que tiene la IA en vuestros campos respectivos? Y si queréis empezamos así por orden de izquierda a derecha. Montserrat. Fíjate que esta es una... Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí a todas y a todos los presentes. Gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí también en estas ponencias con este alto nivel, ¿no? He visto que todos los contrincantes son aliados y algunos con unos discursos más apocalípticos y yo soy de las integradoras, ya os advierto. Es decir, que formad parte cuando salgáis por esta puerta de me ha convencido más uno u otro, parece un debate. Yo no me haría esta pregunta, Miquel. Fíjate que es un momento de oportunidad enorme la que tenemos enfrente. No se cuestiona el tema de la rueda en la revolución, en las distintas revoluciones que hemos vivido como seres humanos. Nadie tampoco se cuestiona qué pasaría ahora si nos quitaran Internet de nuestras vidas, ¿verdad? Pues estamos en este escenario. ¿Por qué cuestionamos una herramienta como la inteligencia artificial que viene a facilitarnos determinadas tareas, que viene a ahorrarnos trabajo, que luego supongo que va a ir saliendo, como van saliendo todas las mesas, ¿no? ¿Qué peligro tiene esto, ¿no? De que sustituya al ser humano? Bueno, es que a lo mejor estamos delante de un escenario nuevo que nos plantea, como decían los compañeros de la mesa anterior, como Teresa y Abel, ¿no? Replanteémonos también los conceptos de lo que estamos hablando, porque a lo mejor estamos delante de un escenario en el que el arte es otro tipo de arte. La música es otro tipo de música y estamos ante la posibilidad de generar más productos audiovisuales que no habíamos visto hasta el momento. Montserrat, digo, y en el terreno del periodismo, que al final no deja de ser también una industria cultural, si se me permite la comparación, la IA también ha entrado a saco. ¿Qué potencial tiene esta herramienta dentro de un campo tan próximo a la creación cultural como el periodismo? Para mí en el periodismo está cambiando muchísimo las cosas. Es verdad que yo soy como me gusta la tecnología, entonces yo como toqueteo la herramienta, me afronto a ella, la cuestiono y abogo por desarrollar un pensamiento crítico. Esta es mi línea también de discusión en el doctorado que estoy elaborando, partiendo de la base de qué es la verdad, qué es noticia, qué es información. Esas son cuestiones que me planteo porque el periodismo se basa en verificar información. No necesitamos los fact-checkers, ¿no? Los fact-checkers están verificando información cuando yo en mi ADN también debería estar verificando información. ¿Qué hace la IA en mi día a día? Transcribir textos, te hago una entrevista y lo transcribe ipso facto. ¿Para qué voy a gastar mi jornada laboral en transcribir un debate del Estado de la Nación con políticos? Fijaros lo que os voy a plantear. ¿Os imagináis en un momento dado como en el proyecto este europeo en el que estoy metida como periodista se están desarrollando herramientas para detectar fake news? ¿Os imagináis en un mundo ideal de Yuppie en el que los políticos cuando nos lanzan un discurso se detecte la mentira y nos salte un pop-up en nuestros telegrams, en nuestros móviles? Sería fantástico, ¿no? Tendríamos que desactivar las notificaciones. Bueno, pero sería bueno que el político nos diga ha subido el IPC, ha bajado la tasa de paro durante mi gobierno. Imaginaros cómo yo idealizo este escenario actual que nos plantea la tecnología, que es la inteligencia artificial generativa, y es verdad que soy muy crítica en cada una de ellas. Yo en mis clases también
también les explico a mis alumnos que hay que saber quién está detrás de las grandes multinacionales, by the way, todas en Estados Unidos, situadas muy cerquita una de las otras, y va a ser un monopolio de la IA generativa. Hay que saber quién está detrás y quedarse con lo que te gusta y con lo que no, descartarlo y criticarlo, pero para ello necesitamos que la sociedad esté preparada, y por eso es importante que desde la base se desarrolle ese pensamiento crítico y aplicado en el periodismo, evidentemente igual. En mi misma redacción somos 6.000 trabajadores en RTV. Hay algunos apocalípticos, como las hay esta mañana. Ahora en el break yo he preguntado como periodista, ¿qué os ha parecido la intro? Y unos me decían, uy, catastrofista, y otros me han dicho, no, un poco esperanzador. Y era la misma persona hablando ante el mismo público, y ustedes lo han percibido de forma distinta. Si en una comunidad de vecinos no nos ponemos de acuerdo ni siquiera cómo subir por el ascensor, ¿cómo vamos a definir qué es verdad y qué no es verdad? ¿Sí? Por ahí se ríen. Pero es que lo pongo así como muy llano, ¿no? Porque es verdad, nos exigís a los periodistas que desarrollemos objetividad cuando somos sujetos a muchas cosas. Y los músicos, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Lo que se crea no responde a lo aprendido, a los predecesores? ¿Qué es el arte? Si el arte, esto quizá para luego, ¿no? Pero si el arte lo entendemos como aquello que es capaz de generarnos alguna reacción, a lo mejor es que la IA generativa nos está ofreciendo productos nuevos a los que no estamos acostumbrados, pero también despiertan algo de interés en el ser humano. Gracias, Montserrat. Míriam, ¿cuál crees que es el potencial mayor en tu campo? Bueno, yo tengo que empezar por decir que estamos más centrados en los desafíos que en los potenciales que tiene la IA, aunque por supuesto los reconocemos. Voy a coger el guante que lanzó antes Abel de la nostalgia y voy a hacer referencia a la película de Regreso al Futuro y a cómo en 1985 viaja de repente Marty McFly a 2015 y los coches vuelan. Pues estamos en 2025 prácticamente y los coches no vuelan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay coches autónomos, es verdad, ha habido muchísimos avances, pero bueno, que sí que es verdad que estamos viendo un gran avance y el potencial que tiene la IA es inmenso, pero no es infinito, y que sí que considero que lo que tiene que estar en todo momento en el centro es la creatividad humana. Y que la IA debe ser esa herramienta que utilicen los creadores y que va a dar lugar pues, a quizás nuevas formas de producción, nuevos diseños, nuevos estilos, nuevas maneras de entender la cultura. Va a permitir una mayor democratización probablemente en el acceso a la cultura, y en concreto por lo que respecta al ámbito público sí que vemos una gran oportunidad en cuanto a la posibilidad de preservar el patrimonio histórico, cultural, a través de esa digitalización. Estoy pensando no solo en España, sino en países, y esto es algo que también está trabajando mucho la UNESCO, en países que están en situaciones complicadas, en situaciones bélicas, que ese patrimonio histórico-cultural no se pierda. Y esto, desde luego, es algo que la IA nos puede brindar. Pero, como digo, sí que estamos muy centrados en los grandes desafíos, que entiendo que vamos a ir abundando en ellos a lo largo de la mesa, y que principalmente lo que más inquietos nos tiene es la protección de los derechos de propiedad intelectual. Ya ha salido anteriormente también en la mesa, pero eso es algo en lo que estamos muy centrados, y también en proteger o garantizar una diversidad cultural y que no se produzca una homogeneización. Pero sí, por supuesto que lo vemos como gran potencial, y en concreto las administraciones públicas, pues bueno, por poner un ejemplo muy andar por casa, pero que a todos nos encantaría, pues sé que hay muchas iniciativas y muchos proyectos para incorporar la IA en toda la parte más procedimental, y oye, estaría muy bien que las subvenciones, por ejemplo, en vez de tardar meses, tardásemos una semana. Ojalá y poder incorporarlo en procesos así, y en todo caso, eso sí, respetando los derechos de propiedad intelectual. Josep Lluís.
Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en estas jornadas tan necesarias, tan interesantes y tan necesarias. Claro, la pregunta, en mi caso, la primera complejidad es que no sé muy bien cuál es mi ámbito. O sea, podría responderla como profesor universitario y entonces diría, voy a ser rápido en todos los ámbitos, pero respecto a mi profesión principal, que es profesor en la universidad, diría que el impacto ya está siendo... No sé si tenéis hijos o conocéis a gente joven, estudiantes en la escuela o en la universidad, pero sabréis que saben utilizar perfectamente ChatGPT, copian los trabajos, es una práctica muy habitual, con lo cual los profesores también tenemos que aprender el uso de estas herramientas. Pero además hay un impacto a corto plazo, no a largo plazo, donde la inteligencia artificial va a hacer una revolución clarísima en la manera de enseñar contenidos y de formar, también en el ámbito de la música, entiendo, que va a ser inevitable y además deseable porque tiene muchas potencialidades muy positivas. Yo creo que en todos los ámbitos el impacto es transformador, es revolucionario. Seguro que esta mañana no he podido estar, pero seguro que habéis estado ya hablando de esto. Y es imparable. Otro de los ámbitos de trabajo a los que me dedico es el ámbito de la política, del gobierno y en general de la administración pública, y la aplicación de la inteligencia artificial en todas estas instituciones es ya una realidad. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, tú mencionabas que formo parte del Consejo Asesor en Inteligencia Artificial del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona opera ya hoy con miles de algoritmos. Ni siquiera saben exactamente cuántos tienen, exactamente en qué unidades, etc. Es una realidad, o sea, no hablamos de ciencia ficción, estamos hablando de una realidad que nos rodea a todos. Y la transformación la sentimos en todos los ámbitos de nuestra vida. Podemos ser más o menos conscientes de ello, pero la inteligencia artificial está alrededor nuestro y está cambiando las cosas, además a un ritmo muy acelerado que yo que llevo años estudiando este tema, no era capaz de anticipar hace 5 años, por ejemplo. O sea, a mí me sorprende la velocidad que ha tomado estas cuestiones en los últimos tiempos. Yo en general soy optimista, ya lo digo también, Montserrat también lo ha dicho al principio, que ella va a hacer una aproximación un poco más positiva. O sea, comencemos diciendo que es inevitable, o sea, es imparable. Ella hacía referencia a la invención de la rueda, cualquier otra invención en la historia. Mucha gente compara la inteligencia artificial con la ingeniería nuclear. Tiene algunas similitudes y luego algunas diferencias muy importantes. Pero sí que es verdad que tiene un potencial brutal para el bien y para el mal, y ahí están los riesgos y las amenazas que tenemos que hablar de ellas y discutirlas sin duda. Pero las potencialidades son brutales y eso implica que hay que tomarse en serio, luego entraremos más a fondo, pero hay que tomarse en serio también la regulación de la inteligencia artificial de la que habéis hablado en el panel anterior antes de comer. Lamentablemente la regulación que tenemos no es suficiente, es bastante imperfecta. Es mejor tener algo que no tener nada, pero es bastante imperfecta. Y hay que tomarla en serio por cuestiones democráticas, por cuestiones de los derechos de todos nosotros y también para proteger a los creadores de contenidos, al público en general, en los ámbitos que seguramente ahora en las siguientes preguntas podremos hablar. Así que, resumiendo, la transformación es brutal ya hoy en el presente y se espera que lo sea todavía más en el futuro, hasta el punto de que nos tiene que hacer repensar la estructura profunda de las actividades a las que nos dedicamos, sea la docencia, sea la creación musical, la artística, la música en vivo, cualquier actividad humana hoy en día está sujeta a una transformación profunda que nos hará replantearnos la naturaleza de esa actividad y para qué queremos, para qué valoramos esa actividad. Por ejemplo, en el caso de la música, valoramos solamente la experiencia estética, el disfrute de escuchar una melodía, una canción, un tema o una obra, o valoramos el mensaje que el creador nos tiene que dar. Porque si valoramos el mensaje, entonces es obvio que una música compuesta por una inteligencia artificial no va a resultar interesante. Tal vez nos distraiga, nos divierta un momento, pero no hay detrás un mensaje que nosotros tengamos, al menos yo, interés en conocer.
Montserrat pone cara así como de... ya te enterarás. Sí, porque estaba pensando en casos concretos, ¿no? En la sala hay algún compositor de música que compone con inteligencia artificial y os puedo asegurar que te sorprendería, Josep Lluís, en el sentido de que la reacción del ser humano al oír esa canción, esa composición musical, esa parte creativa, eso tiene mucho que decir y es sorprendente. La verdad es que, y te pongo este ejemplo, pero esta semana se está llevando a cabo en el diseño, el Hub, el D-Hub en Poblenou de Barcelona, una semana del talento organizado por el clúster audiovisual. Ayer pudimos ver creaciones audiovisuales 100% generadas por IA en un concurso internacional en Estados Unidos. Tenían que realizarlo en 48 horas y el profesor Joan Reitwig, no sé si le conocéis a algunos de aquí, pero hizo un cortometraje de 4 minutos 100% hecho con distintas herramientas, entre las que también había música compuesta, y le preguntaba antes de entrar, ¿qué les digo? ¿Que la has hecho tú o que la ha hecho la IA? ¿No? Porque hay como cierta vergüenza dado el acoso, ¿no? social de... ¿Nos va a dar vergüenza de verdad admitir que hemos utilizado la inteligencia artificial para ayudarnos a tener una mesa de grabación en casa como el Celsuno o el AIBA u otras, ¿no? muy conocidas, o vamos a romper este tabú? ¿No? Yo leí antes de entrar también una noticia que salió ayer publicada y que ponía que habían despedido, a ver si la encuentro aquí entre mis apuntes, habían despedido, porque declaraban improcedente un despido porque la carta de la empresa estaba copiada o hecha con inteligencia artificial. Pero cuando entras dentro de la noticia, claro, es que quien hizo este comunicado para el trabajador no se percató en que la empresa era de mármol y no era de comercio de ropa, ¿no? ¿Para qué este titular? Pues es que hay una intencionalidad detrás de boicotear la inteligencia artificial y en un saco vamos a meterlo todo ahí en contra, ¿no? Montserrat, permíteme, vamos a abrir a una ronda de preguntas más específicas. Hace una semana, con el decano del Col·legi de Periodistas de Cataluña, que además es director de informativos de un medio de comunicación, le preguntaba, oye, la implementación de las herramientas de IA en tu redacción, ¿cómo afecta al trabajo diario? Y si crees que algún día, porque al final trabaja en un grupo de comunicación privado que legítimamente busca la rentabilidad económica, digo, si algún día te da miedo que algún día la redacción pueda adelgazar porque hay herramientas que puedan hacer este trabajo. Y me decía, no, esto no pasará porque la utilizamos en apoyo al trabajo que ya hacemos y podemos dedicar más tiempo a trabajar mejor según qué contenidos. Esto pasó una semana antes de leer en el medio por el que trabaja que una radio polaca había despedido a todos sus locutores para sustituirlos por inteligencia artificial generativa. Ya sé que tú eres muy optimista, pero ¿qué pasa con esto? Es decir, pongámonos en el hoy, pero también en el mañana. Y sobre todo, desde el punto de vista del usuario, ¿cómo garantizamos que aquella información periodística que estamos leyendo, viendo, escuchando, ha sido trabajada por un periodista, utilizando o no herramientas de IA, da lo mismo, pero que responde a criterios profesionales y deontológicos? Varias cosas. A mí no me da miedo que me sustituya una máquina, me da miedo que me sustituya aquella persona que sepa utilizar mejor la inteligencia artificial que yo. ¿Sí? Esto es algo que es obvio. Si tú eres un empresario y vas a contratar a una persona, pues que tenga, ¿no? Cuanto más conocimiento, mejor. Esto por un lado. Y luego, ¿cómo voy a dar garantías yo de que mi contenido es veraz y contenido es profesional y no está creado por la IA? Tenemos que trabajar, y en eso estamos también desde las entidades públicas, en este caso la que me representa, Radio Televisión Española, es en crear departamentos de verificación y daros la certeza de que todo lo que consumáis en nuestros informativos están verificados. No hace falta chequearlo por empresas privadas, a las que adoro, porque han hecho un gran trabajo, como Maldita.es, Neutral, o como muchas otras empresas internacionales, o el International Fact-Checking Networking y su parcela europea, European Fact-Checking Networking, ¿no? Todas estas entidades se dedican a verificar información. Yo creo que la ciudadanía se merece, porque somos un medio de comunicación público, a que crean en
en nosotros y en nuestros informativos, y de que todo aquello que pase por nuestras redacciones ha tenido que estar, al menos, como nos decía el compañero Josep María Morros, ¿no?, del Col·legi de Periodistas, verificado por 2 fuentes como mínimo. Esto es lo que marca mi código deontológico y es a lo que me debo por respeto a los ciudadanos, que son los que al fin y al cabo nos pagan, ¿no? Que nos sustituyan las máquinas, y yo abogo por la presencia del periodista en el terreno, enviados especiales más, por favor, más corresponsales, gente que nos pueda contar de viva voz, ¿no?, lo que está sucediendo en el terreno. Quizás en el fondo este es el factor diferencial, ¿no? Ahí está, porque fijaros, a mí me da lo mismo si me ayuda una inteligencia artificial o genero contenidos con mi teléfono móvil. Yo soy profesora del Mobile Journalism. Significa que yo voy con unas aplicaciones 4K, 1080 frames por segundo, pasa un hecho en Barcelona, grabo, lo edito en mi móvil, le pongo una voz en off porque en mi bolsito llevo un micrófono mini, y entonces lo lanzo por WeTransfer a la redacción, y el 24 horas os digo algo que sucedió en un atentado terrorista con 2 víctimas mortales en Oslo. Yo iba ahí para un encuentro, unas reuniones que teníamos de verificación de información con fact-checkers, y entonces le dije a mi jefe de Madrid: no voy a ir a la reunión porque ha sucedido un ataque terrorista con 2 víctimas mortales. Tuve la suerte que no habían llegado los medios de comunicación, y con mi teléfono móvil grabé el levantamiento de los cadáveres desde lejos, porque sé que si fuera mi familia no me gustaría verlos, desde el máximo respeto. A lo que voy, que es, la historia es lo que es importante. La herramienta para mí no lo es. Si yo voy buscando historias humanas, historias potentes, esto no lo va a poder sustituir una máquina. Y yo voy por la calle, voy con la antena puesta siempre en el mercado. ¿De qué habla hoy la gente? ¿Se ha subido el precio del pollo? Pues a lo mejor es porque el precio del barril Brent se ha incrementado en los últimos tiempos, y luego esto supone un coste añadido para el transportista, no lo sé. Pero voy siempre con el chip puesto. ¿De qué habla hoy la gente? Y esto la IA no va a poder hacerlo nunca, porque el alma que le ponemos los profesionales de todos los, creo, de todos los ámbitos, es insustituible. Lo decía Mark Zuckerberg, ¿no?, el fundador, el CEO de Meta, el dueño de Facebook, de Instagram y de muchas otras cosas, ¿no? Puede generar música. Él mismo decía, literalmente, lo llevo aquí, pero esta música que puede generar no va a tener alma. Ahí tranquilos todos, que el alma la ponemos nosotros. Este mirarnos a la cara, este espacio donde estamos ahora comunicándonos, por mucho que se diga que vamos a ser sustituidos todos por robots, a mí me preocupa más que el humano se robotice que no que los robots se humanicen. Miriam, gracias, Montserrat. Miriam, cuando se plantea una ley, una normativa, una regulación, entre que se plantea, se aprueba y se aplica pueden pasar tranquilamente 2 años, más o menos. Sí, por ahí. A no ser que sea un decreto, etcétera, etcétera. Pero sí. Pero, quiero decir, la tecnología evoluciona a un ritmo al cual la administración no puede hacerle frente por una cuestión de velocidad y de maquinaria, y también de garantía jurídica, ¿no? ¿Cómo la administración pública se puede posicionar ante un reto como este, que sabemos que lo que hoy está pasando nada tiene que ver con lo que habrá mañana, y por lo tanto, cómo se puede legislar sin, con garantías, sabiendo que lo que legisles hoy seguramente en un año habrá caducado? Es que justo eso ha pasado con el reglamento de la Unión Europea, que es lo suficientemente amplio como para no abordar cuestiones que son fundamentales y esenciales, pero precisamente para evitar quedarse obsoleto. Claro, no podemos olvidar que es una tecnología transfronteriza y que, por tanto, la regulación primaria viene de la Unión Europea. Pero tampoco podemos olvidarnos que antes de que existiera la inteligencia artificial ya teníamos un consolidado modelo de derechos de propiedad intelectual, y eso hay que respetarlo por mucho que aparezca una nueva tecnología. Dicho lo cual, nosotros en concreto, con lo que está sucediendo ahora con el desarrollo de inteligencia artificial, vemos 2 grandes momentos clave donde se ponen de manifiesto estos desafíos que comentaba antes, lo que se refiere al respeto de los derechos de propiedad intelectual y la parte también de la diversidad cultural. Entonces, estamos analizando las 2 partes del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, y me estoy refiriendo a la parte del input y a la parte del output. La parte del input se refiere al entrenamiento de esos sistemas de inteligencia artificial. Antes se comentaba en una mesa que sin creador no hay cultura. Pues sin datos no hay inteligencia artificial.
Y el tema es que la inteligencia artificial va a ser mejor cuantos mejores datos tengas, cuantos más datos tengas, cuantos más diversos sean esos datos. ¿Cuál es el problema? Que precisamente, en su mayoría, los mejores datos, no todos, pero muchos, están protegidos por derechos de autor. Y que esté en Internet no significa que algo esté libre de derechos. Entonces, en ese momento de entrenamiento del sistema de inteligencia artificial, se están utilizando esos datos protegidos sin que exista una debida licencia. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho que se dé cumplimiento a 3 principios esenciales y clave. Uno es el principio de autorización, es decir, que los autores, los creadores, tengan el control sobre sus obras y puedan decidir si lo autorizan o no. Fantástico si lo quieres autorizar, pero que tengas el derecho a decidir si efectivamente lo autorizas. Íntimamente ligado con esto está el principio de remuneración, que tiene que ser justa y tiene que ser digna y tiene que ser justa equiparable a lo que uno está aportando en el proceso de producción. Y eso es algo que debería permitirnos ver la inteligencia artificial, si efectivamente se han utilizado unos determinados datos protegidos, si están remunerados. Y por eso, de ahí viene el que se haya sacado recientemente y está en trámite de audiencia pública el Real Decreto por el que se regulan las licencias colectivas ampliadas, que desde aquí de verdad os invito a todos a revisarlo y a enviarnos vuestros comentarios. Las puertas del Ministerio están completamente abiertas y es ahora el momento. Efectivamente hemos dado de plazo hasta el 10 de diciembre y lo que queremos es escuchar al sector y a todos los sectores y desde todas las visiones, y desde luego trabajaremos para hacerlo de la mejor manera posible. Y relacionado con este principio, también el principio de transparencia, es decir, el derecho a saber que algo se ha utilizado con inteligencia artificial y qué datos se han utilizado para, en su medida, comprobar si había una autorización o no había una autorización, y también para ver si se está garantizando la diversidad cultural. Si se han utilizado paquetes de datos que reflejen, que sean un fiel reflejo de nuestra cultura y de nuestro acervo social, o en realidad estamos utilizando paquetes de datos que para nada reflejan nuestra cultura o que no recogen nuestras lenguas cooficiales. Y un poco en línea con esto, tenemos varios proyectos en marcha. Por ejemplo, está en fase de creación la Oficina de Derechos de Autor, que va a ser un verdadero impulso y se le quiere dar un gran empuje a esta cuestión, y precisamente tratar de ir más rápido en toda la parte regulatoria y en toda la parte de garantía de estos derechos. Y luego, aparte de ese momento inicial de entrenamiento de las IAs, tenemos un momento posterior, que es el del resultado que nos va a dar la inteligencia artificial cuando yo le introduzca una instrucción, le dé un prompt. Aquí nos surge el debate jurídico de si algo creado con inteligencia artificial puede ser reconocido, se le puede reconocer derechos de autoría. Spoiler, la creación debe ser humana, pero aquí entra el debate de hasta qué punto, si la IA se utiliza como una herramienta de apoyo y al servicio del creador, siempre al servicio del creador, hasta qué punto se puede llegar a reconocer derechos de autoría. Y entran en juego también pues, debates en cuanto a la responsabilidad. En tanto, el sistema de inteligencia artificial lo que está utilizando es datos masivos, obras masivamente, y a través de análisis de patrones, cuando yo le dé una instrucción, me va a dar lugar a una determinada canción, por ejemplo, pero que va a estar inspirada en lo que se le ha introducido a la máquina. Pues allí tendremos que ver también quién es el responsable, si es que se han vulnerado derechos de autor o si ha habido una infracción. Y en eso pues estamos trabajando con distintas líneas de actuación, coordinados con los distintos ministerios, para tratar poco a poco de ir encajando todas estas cuestiones. De hecho, en las jornadas previas que organizamos hace un mes y pico, una de las cosas que salieron encima de una de las mesas se pusieron sobre la mesa la idea que si en su momento fuimos capaces de discernir cuando se trataba de un plagio, se pudo objetivar cuando una obra se trataba de un plagio, decíamos, habría que poder objetivar también el grado de intervención de la máquina en la creación misma, ¿no? Y no digo al servicio del productor, sino en la creación. Y probablemente sería un paso interesante, ¿no? Poder objetivar en qué porcentaje y, por lo tanto, que derivada de derechos de propiedad intelectual genera para el creador en sí mismo. Igual sería uno de los retos. Josep Lluís, la IA plantea también otros retos de tipo ético, de tipo democrático, incluso hay
básicamente X empresas, ¿no?, que son las que están generando, están manejando el universo IA, desde OpenAI, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, que parece, bueno, no sé, parece Mordor, tal como lo están pintando, la IA de Facebook, la de Microsoft, etcétera, etcétera. Quiero decir, esto pone... ¿En qué punto nos deja a los ciudadanos en términos democráticos, en términos de accesibilidad? Esta mañana se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de que existieran modelos de inteligencia artificial públicos, ¿no?, para garantizar justamente pues esto, ¿no?, derechos culturales, derechos democráticos. ¿Hay un riesgo real cuando la IA está al control de un número muy limitado de corporaciones? El riesgo es real, es presente y es enorme. Y no podemos desconocerlo, porque además entiendo que para la mayoría de ciudadanos pues esto uno sigue con su vida y hace su trabajo y en términos políticos pues vamos a votar a los que vamos a votar cuando nos toca y intentamos mantenernos informados. Muchas veces no somos conscientes del enorme impacto que tiene la concentración tecnológica que estamos viviendo en estos momentos. Hay que tener en cuenta que no tiene precedentes. O sea, la acumulación de poder en muy pocas empresas de un ámbito global que operan en prácticamente todo el mundo no tiene precedentes. Por supuesto, ha habido macroempresas y multimillonarios en toda la historia, pero la acumulación de poder que tienen estas empresas en el mundo en el que vivimos, que se basa fundamentalmente en la información, en los datos y en el acceso y la capacidad de analizar esos datos, es brutal. Y son los ejemplos que tú mencionabas y algún otro, pero son las grandes corporaciones que tienen acceso a prácticamente buena parte de los datos que generamos nosotros en el día a día. Miriam explicaba muy bien la importancia de los derechos de autor y en paralelo a los derechos de autor, como ciudadanos, como personas, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a mantener el control sobre los datos que pertenecen a nuestra vida personal. En gran medida eso se ha perdido, de facto se ha perdido. No es que hayamos perdido el derecho está ahí, pero de facto se ha perdido. Quien más, quien menos, ustedes pues tendrán una cuenta de Google, de Gmail, o tendrán un teléfono Apple o de otra marca que utilizará determinadas apps. Y estamos constantemente generando datos a los que tienen acceso esas empresas. Pero pensémoslo, todavía es peor. Los gobiernos de todo el mundo, de todos los niveles, trabajan también con estas empresas y están generando datos también, todo el tiempo, a los que tienen acceso a estas empresas. Es difícil darse cuenta del tamaño de la amenaza que esto supone. Y, por supuesto que algunos expertos proponen esto, ¿no? Vamos a intentar crear, por ejemplo, redes. Tú mencionabas a Elon Musk y Grok. Todos hemos visto el papel que ha cumplido Elon Musk en las elecciones recientes norteamericanas, como de manera sin ninguna ambigüedad daba apoyo a un candidato y además recientemente ha sido nombrado, o será nombrado en su momento, secretario del gobierno de este candidato que ha ganado las elecciones. Sabemos hoy, ya hay estudios objetivos que demuestran que la red X, o antes llamada Twitter, modificó el algoritmo para privilegiar un discurso político determinado. Esto tiene un efecto indudable. Claro, esto no quiere decir que la gente entonces masivamente vaya a votar por ese candidato. No funciona así. Pero es que ya llevamos muchos años. Cuando la primera vez que ganó Trump las elecciones en 2016 ya se había hecho, recordarán ustedes, aunque parece la prehistoria, pero se había hecho en parte utilizando herramientas que habían gestionado desde Cambridge Analytica, con datos que venían filtrados o vendidos por parte de Facebook. Es decir, tenemos ya una cierta perspectiva como para saber que los algoritmos suponen una amenaza muy importante para los sistemas democráticos. Y por eso es muy importante que a todos los niveles, ya no solo a los niveles macro, que además hoy en día macro significan eso, globales, están más allá de los estados y del control particular de cada estado, es muy importante que los ciudadanos, y cada uno con su profesión, los creadores musicales en particular, por ejemplo, o los que trabajáis en el mundo de la música, todos seamos conscientes de las herramientas que estamos utilizando. Es decir, nos hemos acostumbrado a usar apps sin, por ejemplo, verificar qué empresa está detrás y qué connotaciones tiene esa empresa o qué ideología puede tener esa empresa, que muchas veces se presentan, claro, como que no tienen ideología, pero esto es falso. Y
esto forma parte de una serie de información básica a la que nos tenemos que acostumbrar a acceder, porque eso nos va a permitir tener un juicio individual, responsable, adulto y maduro sobre qué herramientas estamos dispuestos a utilizar y a favorecer. Porque efectivamente, lo decía antes Montserrat, si es que estamos hablando de la IA, también en el sentido negativo, que aquí no hemos entrado demasiado, pero hablamos de la IA porque las herramientas funcionan. Es que si no funcionaran no estaríamos haciendo unas jornadas, ¿no?, sobre IA y música. Es que funcionan y funcionan muy bien. Entonces, por eso mismo decía yo al principio, no vamos a dejar de usarlas, vamos a usarlas cada vez más. Y como decía Montserrat, el que mejor las use pues estará mejor situado, eso es así. Pero hay que hacer un uso responsable. Y ese uso responsable comienza por tener buena información, porque las herramientas sean transparentes, que eso es un sueño. Hoy en día esto es un sueño que la mayoría diría que es imposible de conseguir, pero hay que planteárselo como un ideal, que sean transparentes, que rindan cuentas y que haya supervisión democrática. La verdad es que no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero tenemos ese reto y hay que experimentar y probar cosas para conseguir el objetivo. Con esto que comentabas, José Luis, o sea, me parece también muy interesante hacer hincapié en esa función divulgadora y de información, porque pasa también que cuando uno introduce en el prompt, pues por ejemplo en el caso de la música, puede suceder que un autor esté vulnerando sus propios derechos de autor sin darse cuenta. Entonces, ojo también con esto. Y también enlazo con, comentabais antes que se ha hablado esta mañana, yo no he estado, sobre modelos de lenguaje. Hay un proyecto muy interesante, no sé si lo habéis comentado esta mañana, que sale desde la administración pública, que se llama Modelo de Lenguaje ALIA. ¿Ha salido ya esta mañana? Sí. Vale, bueno, Sí. pues se está trabajando en ello, que también es una manera de intentar romper contra, o evitar esa homogeneización, y sobre todo que al final quien se está comiendo un poco más el pastel son las tecnológicas estadounidenses y asiáticas, y bueno, pues que ese acervo cultural europeo, de España, de sus regiones, pues que también esté presente en los sistemas de inteligencia artificial, y en eso es en lo que se está trabajando liderado por el Ministerio para la Transformación Digital, pero interviene también el Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional de España, poniendo a disposición esas bases de datos, por supuesto con un sistema de licenciamiento justo y con la autorización precisa, para precisamente intentar fomentar ese modelo de lenguaje desde lo público, del sistema de inteligencia artificial. Yo, para añadir una cosita, una reflexión sobre lo que decías, Josep Lluís, ¿estamos seguros que Google no es un monopolio? ¿Verdad? Cuando yo les he preguntado a los de Google en una reunión de tú a tú, Google España, ¿qué criterio usas para priorizar unas informaciones respecto a otras informaciones? La respuesta para mí fue estremecedora. No, yo no tengo criterio. ¿Perdón? Porque las informaciones, y me refería yo, por ejemplo, al 1 de octubre en Cataluña, ¿no? Había unas informaciones priorizadas versus otras, ¿no? Y la realidad cambiaba completamente según qué fuente de información recibías. Contra esto, Josep Lluís, yo solo creo que la solución, además de exigir como ciudadanos transparencia, evidentemente, y desde los gobiernos, ¿no?, que trabajen en pro de exigirles a estas multinacionales de las cuales dependemos, pero también dependemos del banco, en el sector bancario pasa lo mismo, ¿eh? Estamos en 4, ¿no?, dependemos de 4. Exigirles que sean transparentes, exigirles que nos digan en qué momento se ha utilizado la inteligencia artificial generativa, y en este sentido desarrollar un pensamiento crítico. Insisto mucho en la necesidad de que los ciudadanos seamos críticos en lo que se nos está ofreciendo. Yo un ejercicio que hago para poner la máquina a prueba es pedirle con algoritmos muy desarrollados, con prompts muy desarrollados para pues eso, buscarle la puntilla, ¿no?, a la IAG, es hacerle la misma pregunta a 5 plataformas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco Ecosia, que es de un empresario holandés que utiliza inteligencia artificial, pero por cada clic de búsqueda que tú haces en su plataforma te asegura que está plantando un pino en algún sitio del país, ¿no? Entonces, este señor viaja en tren siempre, vino a Barcelona. Sí, no, parece simpático, pero investigas un poco y sí, la verdad es que tiene un proyecto muy interesante. Entonces, Ecosia, ahí lo dejo, si queréis investigarlo. Y luego, en paralelo, con Perplexity... Yo creo que lo de plantar un pino iba por otro lado, por eso se reían. Es que lo ponía en la página, era eso, sí. Entonces... Perplexity se hizo en memes con esto. Perplexity, Copilot, ¿no? ¿Qué otra tenemos por ahí? El ChatGPT, que para mí es el más usado, pero el menos útil, al menos a nivel periodístico, no es el que me satisface más.
Y tenemos otra plataforma que me dejo, el Gemini, que va muy bien para organizar viajes en familia. Si os gusta el vino, le pones el plomo adecuado y te lleva a los sitios precisos, comparativa de precios. O sea, son casos concretos en los que hemos puesto la máquina a prueba, a ver qué es lo que nos ofrece y puedes elegir. También deciros que a nivel asiático es muy curioso lo que están haciendo, que es capar determinadas informaciones para no aniquilar el desarrollo de los adolescentes, ¿no? Mis hijos estudiaron en Irlanda y ahí tienen la capacidad, no sé cómo lo hacen, pero de que el sistema educativo aboga por que el niño quiera seguir aprendiendo cuando llegue a casa. No es voy a vomitar la lección, sino que despiertan un interés por el aprendizaje continuo y, por tanto, por el pensamiento crítico también, ¿no? Y los compañeros de clase de esta aventura familiar que hicimos eran asiáticos. Entonces yo les preguntaba, ¿pero qué consumís? ¿Qué IA consumís? Es otro mundo. O sea, y ellos no están reflexionando sobre la regulación, ¿eh? O sea, tiren pel dret, que diem a Catalunya, ¿no? Y a l'Empordà, tiren pel dret. Digues, perdona. No, iba a decir justamente sobre eso, iba a decir, los que nacimos en un tiempo, bueno, los que nacisteis en un tiempo que os permitió pasar de un mundo 100% analógico y donde incluso, fíjate, se hablaba de meritocracia como una cosa positiva, los que nacimos en esa época y hemos visto esta transformación digital, creo que aún somos conscientes del reto que supone un sistema o una tecnología como la de la inteligencia artificial y tenemos aún cierta conciencia que es positivo enfrentarnos a una hoja en blanco, ¿no? Para que nos obligue a pensar, para que nos obligue a crear, para que nos fuerce a nosotros mismos a darle un sentido a lo que vamos a escribir. Me da la sensación que a medida que esta tecnología termine convirtiéndose en una commodity, que ya lo es bastante, pero que lo sea aún mucho más, no sé, y me diréis vosotros qué pensáis al respecto, no sé hasta qué punto no es un riesgo para que la gente más joven no renuncie ya directamente a esta hoja en blanco, puesto que ya tiene una tecnología que le permite empezar sobre una base ya construida y que, por lo tanto, aquello que construye a la gente más joven ya no sea su obra genuina. No sé si lo veis así o si no. Y dicho de otra manera, ¿qué retos o qué oportunidades tiene la inteligencia artificial para con los más jóvenes? Y hasta qué punto deberíamos poder combinarla con la, permitidme la expresión, con la restricción a su acceso para forzar un poco que no sea todo 100% machine ready. Yo creo que las nuevas generaciones ya están en otro escenario. O sea, estas reflexiones que estamos haciendo más filosóficas, que debemos hacernoslas, claro que sí, ya no se las plantean, ¿no? Pongo el caso concreto, 15 años. Voy a inventar una música para sordos. Y le dije a mi hija, digo, ¿pero cómo? Y ella, partiendo de lo ya que circulaba por las plataformas de IAG, ¿no? Compuso la canción y entonces inventó unas bambas con una placa solar para que así no tuvieras que estar pendiente de la batería y unos electrodos que daban impulsos a los pies de las personas sordas y bailaban. 15 años. O sea, ellos utilizan lo que ya les ofrece el sistema para crear cosas nuevas, ¿no? Es como, yo me quedé evidentemente muy sorprendida porque dije, wow, esto lo podemos patentar con la Nike, ¿no? Luego se quedó aquí la idea porque seguro que otros lo hacían mejor, pero como idea inicial de una niña de 15 años, ¿no? En este entorno que coge, a ver qué me da la IA, vamos a jugar con ella. Y con mis sobrinos pequeños, un cómic, y el cómic lo subimos y lo convertimos en una película y luego le damos un audio y de ese audio lo pasamos a una canción y pasamos las Navidades jugando con la IA. ¿Generando contenido genuino o no? ¿Lo es, Miquel, o no lo es? No lo sé, pero me están amenazando que vamos ya sobre tiempo, porque como hemos empezado un pelín más tarde, nos estamos comiendo el tiempo. Pero yo creo que nos da tiempo para que Míriam y Josep Lluís hagan una reflexión rápida. Incluso Doris, Mariana, nos vais a permitir un par de preguntas con el público, ¿no? Vale, pues venga, dale. Yo insisto en que creo que la genuinidad es puramente humana, es creatividad humana, que al final la capacidad creativa, la cultura es lo que nos define como especie y que la inteligencia artificial es una herramienta que seguro que tiene muchísimo potencial y que se aprovecha un montón y que los genios la aprovecharán, seguro,
pero esa genuinidad seguirá siendo humana, y desde los poderes públicos pues lo que haremos es tratar de que la transición sea lo más justa posible y sobre todo aportar seguridad jurídica y que en todo caso se respeten los derechos que tenemos consolidados en nuestro acervo jurídico y social. Sí, en la línea de lo que decían Montse y Míriam, yo creo que a tu pregunta, o sea, yo te la devolvería preguntando, y antes de la inteligencia artificial, ¿cuándo podías considerar que una obra era genuina realmente? Porque un creador, cualquier creador, siempre crea a partir de lo que ya existe, de sus inspiraciones, de lo que ha aprendido, normalmente en diálogo con otra gente, ¿no? El conocimiento humano es siempre colectivo, no es nunca individual, y la creación, por más que algunos podamos pensar que sí en algún momento, pero no es tampoco nunca genuinamente o exclusivamente individual. Y en ese sentido, esa parte de herramienta, pues que claro, la comparación histórica obvia sería, bueno, un estudiante que está haciendo operaciones con una calculadora, ¿está calculando él o está calculando la calculadora? Lo está haciendo él con la ayuda de la calculadora. Esto me parece que sigue siendo así con la IA, aunque, como decía al principio, sí que es verdad que sobre todo en los años que van a venir, vamos a ver una transformación mucho más profunda, por ejemplo, de la separación entre creador o intérprete y público o oyente. Esa dicotomía histórica cada vez está más cerca de romperse y vamos a ver, ya se puede ver hoy, cómo el oyente puede, por ejemplo, personalizar la música o tunearla o cambiarla o modificarla a su gusto. Y entonces ahí la pregunta ya no es si es genuina, una obra genuina del creador, sino hasta qué punto no será también una obra co-creada por el oyente cuando la escuche y la cambie, ¿no? Bueno, muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Hola, de nuevo daros la vara. Como he llegado tarde, pues ahora me voy a vengar, ¿no? A ver, insisto en una idea fundamental. La creatividad se desarrolla en tres fases. Dos fases internas de la mente, que es cómo suministrar información. Otra fase interna, que es la que genera la solución al problema, que es la creatividad. Y la tercera fase, que es cómo externalizamos esa idea y le damos forma. Solo la tercera fase es la que nos protege el derecho, que es la que externalizamos. El derecho de autor, la propiedad intelectual, solo protege la forma externa de la idea. Para darle forma externa a nuestras ideas, la inteligencia artificial es una gran herramienta y es lo que nos ha servido. El problema es que también genera la idea de la inteligencia artificial, porque nuestra mente, igual que la inteligencia artificial, funcionamos con datos. La resolución de problemas que hacemos en la mente, que es la creatividad, porque la creatividad no es crear desde cero, es solo coger los elementos preexistentes y darlos otra forma o otra solución, si es un químico, si es un ingeniero, tal. Entonces la creatividad no es de cero, pero es que el mismo proceso, hay una parte, como decía esta mañana, donde la inteligencia artificial es una herramienta y la creatividad humana sigue siendo la que es, pero hay otros muchos supuestos y cada vez más donde va a crear desde cero. O sea, que la fase interna la va a hacer exactamente igual que nosotros, porque funcionamos también con datos. Y por desgracia, creo que Miquel lo apuntaba antes, creo que hay una similitud absoluta entre la creatividad y el trabajo periodístico, porque el arte es un acto de comunicación, donde uno emite una emoción y el otro la percibe, el receptor. Y en eso, también lo has apuntado tú antes, hay nuevas generaciones que no lo ven como nosotros. Y los hijos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ya les da igual si lo ha creado Pablo Picasso o lo ha hecho una máquina. No les interesa ninguna de las dos cosas, ni lo que ha hecho la máquina ni lo que ha hecho Pablo Picasso. Pero en cualquier caso, porque hace unos días tuve una reunión en Telefónica con los altos gerifaltes de Telefónica y tenía la máxima preocupación. La gente ya no ve el fútbol, la gente joven no ve el fútbol por televisión, no aguanta, índice de atención, es decir, una serie de conjunciones. Entonces, lo terrible en el mundo del arte, en el mundo de la creatividad y también en el mundo de la información es que, si os dais cuenta, lo que se está atacando no solo es el proceso de generar la información y la creatividad, es el modelo de negocio que sostiene eso. Entonces, es muy bonito decir, bueno, pues ahora vamos a generar más información con menos esfuerzo. Claro, pero es que eso tiene un valor en el mercado. Y entonces, voy a poner un nombre porque no se va a molestar con esto. Enrique Cerezo es el presidente del Atlético de Madrid y de los productores de España. Hasta hace 3 meses cantamos Eureka con él porque no se había enterado de lo que yo le estaba diciendo en los últimos años. Porque él decía, igual que ha habido puestos de trabajo que han desaparecido, han surgido otros nuevos. Claro, me lo comparaba, máquina de vapor, internet, digo, no, esto es otra cosa.
Estamos ante un cambio de paradigma completamente distinto a lo que ha existido hasta ahora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú piensas que eso a ti te va a beneficiar porque de momento te vas a ahorrar en actores, guionistas, directores para tus películas como productor. Sí, claro. Digo, pero es que eso te va a durar 2 telediarios, porque es que luego, si una película cuesta, por decir algo, 1 millón producirla y mañana cuesta 1.000 euros, todos somos productores. El efecto que causó la huelga el año pasado de actores y guionistas en Estados Unidos, que tengo bastante información porque he estado ahí detrás del asunto, no era la IA en sí misma, que lo viene siendo ahora ya, era que el streaming en sí mismo, estos 5 años que llevamos de plataformas digitales, ha generado una sobreproducción de contenidos audiovisuales, una devaluación de los contenidos audiovisuales y, por tanto, en toda la cadena de valor han ido bajando las condiciones laborales y todas las demás condiciones. Ese es el quid de la cuestión, es que acabamos con el modelo de negocio que sostiene la música, para eso me voy a hablar hoy aquí de música, el audiovisual y todo lo que es el producto enlatado, digamos. Venga, Pero vamos por terminando. alusiones, pero Sí. luego te aparece un David Broncano y rompe esquemas, ¿no? Y es televisión de autor y la gente lo ve. Es curioso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que premiamos? La televisión convencional no nos gusta, pero a las nuevas generaciones les gusta aquello que es diferente, distinto, novedoso. O un Pablo Motos que hace programas, ¿no? También con buenos contenidos, os guste o no, pero son esta competición entre el hormiguero y el... ¿no? Es como que nos da un golpe de reflexión para todos también de, pues entonces la televisión sigue gustando, sí, pero la de autor. Y es a lo que vamos. ¿Quién está detrás de ese producto audiovisual? Sí, perdona, no me exporto. No. Sí, agradecería respuestas rápidas porque tenemos más preguntas. He visto algunas manos levantadas y algunas con inquina incluso, ¿eh? O sea que... Sí. No, yo creo que estoy de acuerdo con parte de las cosas que decía la persona que ha hablado. Y por eso yo al principio decía, me parece que cuando hablamos de arte, o tú lo decías en términos de proceso comunicativo, es que es una comunicación. Y es una comunicación que en términos genuinos, auténticos, es una comunicación entre humanos. Nos hemos acostumbrado al lenguaje metafórico cuando hablamos de la inteligencia artificial y decimos que aprende, que lee, que habla, que conversa. Pero todo eso es metafórico, no lo hace en el mismo sentido en que lo hacen los seres humanos. Y entonces con la música o con cualquier otra disciplina artística pasa lo mismo. Puede producir contenidos, puede crear algo nuevo, pero no está creando una experiencia estética en el sentido en que lo hacen los humanos, solo pueden hacerlo los humanos. Yo discreparía con respecto a que los jóvenes no saben ver la diferencia entre una cosa y la otra o que no les va a importar. Si uno está en su casa y está aburrido, a lo mejor pues, se distraerá conversando con una inteligencia artificial y eso puede ayudarle a pasar el rato, pero eso no es una conversación profunda. Y yo creo que los seres humanos, los jóvenes también son seres humanos de momento, los seres humanos siempre buscamos, al menos en algunos momentos en nuestra vida, siempre buscamos esa comunicación profunda, genuina, con otro ser humano, que es el que nos va a explicar una historia, que para nosotros nos podrá decir algo, que es un poco lo que nos venía a decir también Montserrat. Y eso, en el caso de la música, solo nos lo podrá contar un músico. Antes Montserrat ha reaccionado a lo que yo decía, pero no estaba en contra de lo que yo decía. Ese músico utilizará las herramientas que él quiera o ella quiera para crear eso, pero detrás tiene que haber una persona que me cuente algo. Si no, a mí no me va a interesar escuchar esa música. Como decía Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Había una pregunta por aquí abajo. Sí, una pregunta reflexión básicamente, teniendo presente que hay 2 periodistas y que además hay RTV Play, que te tienes que suscribir y es una empresa pública. Pero es gratuito. Es gratuito, pero tienes que dar muchos datos y hay Puedes un perfilado no muy darlos, grande. puedes no darlos. Sí, pero me bueno, hay un consta. perfilado muy grande, y el perfilado con inteligencia artificial es una bomba. ¿Cómo se aplica la neutralidad en este caso? Y luego otra cosa muy importante que aquí ha salido en la pues ya está. Memoria histórica, derechos de autor, derechos morales, muy importante. Por lo que refiere a mí, RTV Play simplemente te pide, como todas las plataformas, que es una identificación, puedes falsear esa información. De hecho, no voy a invitaros a hacerlos porque mis jefes me regañarían, pero cuando a mí me hacen una encuesta por teléfono, me encanta que me las hagan porque nunca respondo lo que pienso.
¿no? Pero me están robando el tiempo. Bien, yo me dejo robar el tiempo. Lo siento, Miriam. No sé qué opina el CIS de esto. Seguramente, pero me gusta, es lo que digo yo, que como ciudadana y como, de verdad, como profesional y como madre de mis hijos, vamos a poner al límite la máquina. ¿Qué va a pasar si yo respondo? Porque luego las encuestas nunca son las que son, sino, ¿no? Hablemos de Estados Unidos, entre otros. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? De archivo. Solo había una había pregunta. una, vale, ok. Vale. La última pregunta ahora. Sí, tampoco sé si es una pregunta o es una reflexión, pero vuelvo un poco a una pregunta que he hecho antes sobre modelos de negocio, ¿no? Porque creo que hablamos de tecnología, hablamos de la IA en términos generales, como si no fueran propiedad de alguien. Entonces, el problema no es la IA, la tecnología. El problema es que no es un servicio público. El problema es que esa IA es propiedad de unas pocas personas y que cada vez que la utilizamos, que la testeamos, que jugamos con nuestros niños, que la ponemos a prueba, le estamos dando un montón de información a alguien que luego la puede utilizar para decidir quién gobierna un país, ¿no? Entonces, creo que... Y además, yo puedo jugar con la IA lo que quiera. La cuestión es si lo que yo genero con la IA luego se convierte en un producto que vendo. Y eso lo he hecho utilizando conocimiento previo que era de otros, o creaciones previas que era de otro, y que hasta ahora habíamos estipulado que esas creaciones previas de otros tenían una retribución, que igual deja de ser así en algún momento, pero que hasta ahora la gente ha estado viviendo pensando que lo que creaba tenía una retribución futura. Porque a veces para crear algo te tienes que dedicar 3, 4 años a crearlo, ¿no? Y ese tiempo no está pagado. Entonces, cuando empiezas a cobrar por lo que has hecho, pues requiere de una cola de retribución, ¿no? Entonces, en realidad hablamos de la IA como si cuestionáramos la herramienta, cuando en realidad yo creo que no estamos cuestionando la herramienta. Estamos cuestionando el modelo de negocio que hay detrás de la IA que conocemos ahora. Entonces, sí, yo recuerdo un momento cuando, ¿no?, hablamos de cambios tecnológicos, cuando hablábamos de Internet, ¿no?, que decíamos, ¡guau!, pero ¿cómo se privatiza este servicio? ¿No? Es como privatizar las calles. No, las calles es un servicio público. Pues la conectividad es un servicio público, hoy no lo es. Y la IA tampoco. Y en la medida en que no son servicios públicos, pues estamos en manos de que el modelo de negocio lo marque un tercero. Pero sí, fíjate qué incongruencia tan interesante la que pones encima de la mesa, ¿eh? Lo público nunca, lo gratuito nunca es gratuito. Tú eres el producto. Esto lo tenemos claro, ¿no? O sea, somos el producto de todas estas plataformas y utilizan la información que nosotros decidamos que le regalamos. Cuando entramos y le damos clic a RTV Play, estamos dispuestos a algo que sale en letra pequeña y que la mayoría no leemos y que deberíamos hacerlo, ¿no? Por otro lado, nosotros necesitamos estas plataformas para hacer de escaparate de nuestras obras, ¿no? Literarias, pictóricas, musicales, cualquier obra. Pero luego te capa, X te dice ya no, se te queda la cuenta y tú tenías miles de seguidores que ya no van a seguir tu obra y te quejas. ¿Quejarte de qué? Si no pagaste nunca nada por ello, ¿no? Es como un incongruente, es al final quien paga la fiesta. Y yo, si me permitís, os traía la foto de este fotógrafo que salió premiado en un concurso de fotografía. A lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, ¿verdad? Es el Gatzen, fue premiado por una fotografía que no era hecha por él. Era una fotografía que presentó en el Sony World Photography Award y entonces él dijo, yo no voy a recibir el premio porque esto no es fotografía. Y la pregunta que os lanzo es, si hay premio remunerado detrás, está hecho con IA y es alguna composición musical, ¿lo aceptaremos como bueno, como obra de arte genuina? Como no, tenemos derechos de autor sobre lo que nos ayuda a hacer la IA o no. Si nos dan premios, ¿los recogemos? Según la legislación, no. La creación tiene que ser humana. 100%. Pero sí que es cierto que es un incentivo a la creatividad y los derechos de propiedad intelectual precisamente fomentan esa creatividad. Entonces, no, o sea, es que tiene que ser parte central del desarrollo del sistema. Tienen que estar en el centro y ahí estaremos en ello en el Ministerio de Cultura.
Vols tancar, Josep Lluís? Sí, muy rápido. Sobre las dos partes de la pregunta, que las dos me parecían muy importantes. Sobre la segunda, el modelo de negocio, y si se termina este modelo de negocio para los creadores que ha pervivido estas décadas, yo os súper recomiendo a todos, si no lo habéis leído, un libro de Jaron Lanier, que es arquitecto en Microsoft. Tiene muchos libros interesantes, pero el que os recomiendo para esta cuestión se llama ¿Quién gobierna el mundo?, justamente con este título tan descriptivo. Por cierto, su último libro se llama 20 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. También es muy claro el título. Bueno, Jaron Lanier propone ahí un sistema de poder rentabilizar cada pieza de información, de datos que uno comparta y que sea utilizada después por otros para crear otros contenidos, ¿no? Securizado por blockchain, yo no sé si eso puede funcionar o no, pero en todo caso hay gente planteando modelos alternativos que son interesantes para pensarlos. Y sobre la cuestión de las empresas privadas, es que es lo que trataba de decir. El problema no es tanto que la inteligencia artificial esté en manos fundamentalmente privadas, porque en el caso de China, por ejemplo, no es así, y entonces es peor porque está en manos de un Estado que no es democrático y que es autocrático. El problema es que está en muy pocas manos. O sea, no todas las inteligencias artificiales están concentradas en las mismas empresas, pero aquellas de las que no podemos escapar sí están concentradas en las mismas empresas. Y eso plantea un problema, por supuesto, fundamental, y además de orden global. Es decir, que lo que hagamos aquí, en Cataluña, en España, servirá de muy poco, porque es un problema realmente global. Frente a eso, yo tengo muy claro mi utopía. Mi utopía es que, de algún modo, haya plataformas, haya redes sociales y haya inteligencias artificiales que tengan titularidad pública o que respondan a un modelo de interés público como Wikipedia, por ejemplo, que es un servicio público a la humanidad. No necesariamente en manos del Estado, pero sí de una fundación de interés público. Ahora, eso es muy difícil y hay que empezar a tener un debate sobre ello, porque ahí está la clave, estoy de acuerdo. Qui sap si algun dia veurem una espècie d'IA descentralitzada, un Pirate Bay o un Audio Galaxy o un Emule descentralitzat de la intel·ligència artificial en el que cada usuari és al mateix temps un servidor i un client. Josep Lluís Martí, Míriam Verde, Montserrat Rigall, gràcies per venir i que vagi molt bé. Adéu, bona tarda. Muchas gracias.